Y son diferentes síntomas. Sí, son diferentes áreas en realidad que van siendo envueltas en realidad con el paso de esta enfermedad cuando no es cuidada. Así que ojo, piojo para los Porque, por ejemplo, para las personas diabéticas. Podrían tener varias de estas, sí, pero no podrían decir como estos productos de la diabetes, sino que podrían ir como tratando cada una de estas. O sea, se pueden tratar, pero en realidad son complicaciones de la diabetes, así que hay que tratar la diabetes, que es el problema y es la base de toda esta. Estas son complicaciones de... Vamos a pedir a nuestro director que vamos avanzando, porque ahora vamos a irnos a la parte puntual. Manifestaciones orales de la diabetes. No es así que estas son enfermedades propias de la boca que la puede tener cualquier persona en realidad, pero los diabéticos tienen mucho más y con mayor intensidad este tema. Porque la cicatrización de ellos es bastante más aguda. La cicatrización de los diabéticos es más lenta, es más trabajosa, justamente por todas estas condiciones que hablábamos la vez pasada, de que la energía no entraba a la célula, que la glucosa seguía circulando y no tenía capacidad de entrar, y además de eso se iban deteriorando los diferentes órganos y además toda la circulación terminal. Por lo tanto, sí, como dices tú, hay nosotros llamamos a eso mucositis, es decir, lesiones de los tejidos blandos. Candidiasis, que es lo que tú me comentabas la otra vez, de lo que pasaba a los pacientes portadores de prótesis. Son infecciones con hongos las cándidas, entonces como tenemos la defensa disminuida y las capacidades reparadoras también disminuidas, es fácil que estos pacientes se compliquen con hongos. Los hongos tienen que ver en realidad con zonas enrojecidas, como podemos ver debajo en esas fotitos que tenemos ahí, fisuras linguales, es decir, esas lenguas que parecen mapas en realidad con grandes fisuras, las glositis romboidales, que son lenguas que están depapiladas, es decir, como que no tienen papilas, en realidad son como lisas, ¿ya? Las aftas también, como lesiones de tejidos blandos, se dan bastante en pacientes diabéticos. Y también las caries dentales, tenemos más cantidad de caries dentales. Tengo una consulta que hacerle con las candidiasis, que tengo entendido que usted mencionaba, son hongos. Hongos, sí. Que se pueden generar en diferentes partes del cuerpo, incluso en las partes más húmedas. Sí, incluso en el estómago, en el esófago, hay personas que sufren algún tipo de enfermedades y a través de un examen se determina, pero son muy dolorosas. Sí, no sé si tan dolorosas en sí, pero son muy molestas. Son molestas. Son molestas. Y una persona que tiene, iba a consultar, una persona que tiene alguna otra candidiasis en algún otro lugar, ¿podría flotar en la boca? ¿Podría salir una más en la boca? ¿O solamente se instala en un lugar y no va como en cadena? Sí, la cándida en realidad, al ser un hongo, se reproduce cuando en realidad las condiciones propias de control del cuerpo no están adecuadas. Me explico. Nosotros tenemos siempre microorganismos en nuestro cuerpo, en la boca, en todas las cavidades, en nuestros intestinos, en nuestras cavidades genitales. Entonces, pero están en un equilibrio. Normalmente nosotros tenemos bastantes hongos dentro de nuestros sistemas, pero se mantienen a raya con las bacterias, porque son como su contraparte, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos harto antibiótico, por ejemplo, o la gente toma algún tipo de medicación que disminuye alguna de estas otras, lo que lo mantiene a raya, aparecen estas infecciones que nosotros llamamos oportunistas, porque aparecen cuando la persona baja su condición de inmunidad. En los pacientes diabéticos tenemos bastante cándida por lo mismo, porque ellos tienen una... ¿Son repitentes? O sea, ¿puede degenerar una vez, otra vez en el mismo lugar? Varias veces. Entonces, normalmente los pacientes portadores de prótesis tienen bastante cándida. También son las queilitis comisurales, son las famosas boqueras, que son las lesiones que aparecen en los bordes de los labios. También esas son complicaciones de hongos. A mí me llama la atención porque qué increíble que de la diabetes derive todo esto de lo que estamos hablando. Todo esto que está acá puede tenerlo no necesariamente los diabéticos, pero a los diabéticos se le pasa, hay más patologías de esta naturaleza. Las personas con cáncer habitualmente pueden tener personas con cáncer, claro. Todo este tipo de alteraciones se dan mucho en personas que tienen las defensas disminuidas y el diabético va para allá. Así que tiene que cuidarse ante esta situación. Vamos a pedir que nos sigamos avanzando para ir viendo otras complicaciones bucales de diabetes. Otra de las complicaciones que son como bien importantes para los diabéticos tiene que ver con la serostomía. Nosotros una vez hicimos una clasecita en realidad de serostomía, que era la disminución del flujo salival o bien la desaparición de este flujo, que en realidad genera en las personas que lo sufren un problema sumamente desagradable y un problema en realidad que les va a complicar un montón de otras cosas. Por ejemplo, va a tener más
mucositis, más alteraciones de los tejidos blandos, porque las mucosas necesitan estar húmedas, ¿ya? Y además de eso, si tiene dientes, va a tener más posibilidades de tener caries. Entonces, ahí hablamos que la serostomía o sequedad bucal de los diabéticos es una condición bien prevalente. Los diabéticos tienen más o menos esta situación. Y esto se debe normalmente a los medicamentos que los diabéticos toman, la deshidratación en forma constante que ellos están sufriendo. Acuérdense que hablábamos de la poliuria, es decir, que siempre están yendo al baño a hacer pipí. Entonces, siempre están con la capacidad hídrica media disminuida, y además hay alteraciones de las glándulas salivales que empiezan a perder su capacidad secretora, producto en realidad de las degeneraciones que ocurren a nivel de tipo vascular, que también son características de la diabetes. Otra de las complicaciones bucales que hablábamos también tenía que ver con las infecciones oportunistas, lo que estábamos hablando recién, de la candidiasis, de las mucormicositis, todas las complicaciones de bacterias o en realidad microorganismos que normalmente están controlados por nuestro sistema inmune. La caries también, lo que hablábamos recién, el síndrome de la boca ardiente, que tiene mucho que ver con la serostomía, es decir, la gente que tiene menos saliva va a tener la sensación de como que la boca le pica, como que le arde, rara, y no sabe por qué. Puede ser un paciente que esté diabético, entonces hay que también desechar esa condición en ese paciente. Tenemos también el agrandamiento de esas glándulas salivales y alteraciones en la percepción del gusto, y además de eso hay alteraciones por la cetoacidosis. Los pacientes diabéticos, cuando ya están con una diabetes descompensada, uno puede sentir por el aliento que es cetónico, llamamos nosotros, un aliento que tiene olor como a frutas, como acetona. Ese es el aroma que ellos expenden. Ya. Vamos a lo último que tenemos acá, el líquen PL. El líquen plano. El líquen plano es una alteración del tejido blando, que son lesiones. Acuérdense que hablamos hace un tiempo atrás, cuando hablamos de lesiones premalignas, tienen que ver muchas veces con lesiones que podrían potencialmente malignizarse y transformarse en algún tipo de cáncer. Así que hay que cuidar todo ese tipo de lesiones en los diabéticos, tienen que estar en control. Vamos a la siguiente imagen. Esto es lo que yo quiero llegar. Esta es la realidad. Esta es la realidad, y la complicación más grave en realidad que yo encuentro de la diabetes en sí, que es ya la situación de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal en los diabéticos es sumamente agresiva, ¿ya? La gingivitis, que normalmente nosotros la controlamos en los pacientes normales, con cepillado, con técnicas apropiadas de limpieza. La verdad es que los pacientes diabéticos se complican bastante, así que los pacientes diabéticos tienen que tener un control constante con el odontólogo, y especialmente si tienen problemas de periodontitis, es decir, cuando hay un compromiso mayor de la estructura que sujeta el diente al hueso, tienen que ser tratados. ¿Se les sueltan los dientes? Sí. Los dientes se sueltan y se pueden caer. Entonces, tenemos por ejemplo acá arriba un paciente con gingivitis, que es cuando la encía se pone roja y sangra, qué sé yo. Pero ya cuando pasamos a periodontitis, nosotros empezamos a hablar de que empieza a ocurrir algo que se llama la pérdida de inserción de los dientes. ¿Qué significa eso? Que los dientes empiezan a quedar sin hueso y sin sustento, por lo tanto los dientes se empiezan a soltar y finalmente se pueden caer. Esa es la primera condición en realidad donde el paciente se empieza a quedar sin dientes, pero además los pacientes diabéticos tienen una condición en sí de que estas bacterias que producen este tipo de enfermedad, en cualquier persona en realidad que es susceptible a este tipo de enfermedad, no solamente en los diabéticos se le producen más y más problemas. Vamos a ir a la otra slide para que le pueda comentar un poquitito eso. La enfermedad periodontal y la diabetes es lo que se está investigando ahora, y que a la luz de los estudios y de las cosas que se están haciendo, la enfermedad periodontal es una enfermedad que genera un montón de problemas en diferentes áreas. Me explico. La diabetes en sí, los diabéticos tienen 4 veces más posibilidades de hacer enfermedad periodontal que una persona que no la tenga, ¿ya? Los diabéticos mal controlados, es decir, esos que siempre andan con la glicemia media por las nubes, que no, si yo me cuido, o bien porque se olvida, el que es irregular en su tratamiento. El que es irregular en su tratamiento, más no que se cuida. Dentista en el tratamiento, claro, debe tomar pastilla, medicación. En su tratamiento diario, es decir, lo que vimos la vez pasada, ¿te acuerdas, Mladen? En los controles que nosotros dijimos que estamos hablando específicamente de la diabetes mellitus, la diabetes tipo 1, que sabemos que no hay producción de insulina, y la tipo 2, donde hay poca o esa no funciona bien, que dijimos que se podía controlar la 2 con ejercicio, con dieta, con una calidad de vida mejor. Entonces, ese paciente sigue sin cuidarse. En realidad, los diabéticos, que en este caso van a estar mal controlados, aumenta la severidad y la progresión de la periodontitis, es decir, en forma más rápida va a ir perdiendo los dientes. En pacientes diabéticos que se ponen implantes, en realidad también el pronóstico de esos implantes es muy malo, ellos también probablemente lo van a perder en el mediano o en el corto plazo.
Y lo otro que es importante, que esta inflamación por las bacterias, que son sumamente agresivas, las bacterias de periodontitis, pueden influir también en los pacientes diabéticos con su glicemia. Es decir, si tienen la boca con periodontitis no tratada, con problemas en realidad de falta de control, de aseo y los dientes sueltos o con harto sarro, su glicemia, señor, va a estar siempre más alta. ¿Por qué? Porque tienen una infección crónica dentro de la boca, por lo tanto y afecta directamente a los índices. Sí, los índices, sí. Eso se ha comprobado, sí. Entonces, todos esos controles, sí, porque acuérdense que cuando los diabéticos a veces tienen algunas infecciones medias ocultas y están así como que las glicemias elevadas y nadie sabe por qué son, tienen que buscar infecciones ocultas. Normalmente en las mujeres lo que se buscan, por ejemplo, son las infecciones urinarias, pero a veces se olvidan de que la boca también es una fuente enorme de patógenos. Y en este caso, la inflamación producida por las bacterias que producen la periodontitis, o que son altamente agresivas, también elevan el índice glicémico. Así que no olvidarse los médicos que tienen que echarle una miradita a los dientes también de los pacientes diabéticos. A mayor severidad de esta diabetes, de esta enfermedad periodontal, tenemos mayor riesgo de desarrollar diabetes. Fíjense qué interesante. Nosotros podemos no tener diabetes, pero tener una boca de malas condiciones, con harto sarro, con harto sangramiento, con dientes que están medio flojos, que no voy nunca al dentista, que me da susto que me haga limpieza, etc. Tenemos más posibilidades de contraer diabetes, de desarrollar una diabetes, porque fíjense que en las últimas investigaciones en realidad se ha visto una relación que va desde los diabéticos a la parte de los problemas periodontales que se agravan, y también los pacientes que no son diabéticos o tienen algún grado de condición, pero tienen una boca en malas condiciones, también tienen potenciales causas de hacer y desarrollar una diabetes. Así que, ojo. Qué increíble que estén relacionados, ¿ya? Uno, sí, en este caso, el cuidado de la salud bucal con la diabetes. Entonces, las recomendaciones a los amigos es a cuidarse, obviamente, a tener un buen aseo. Y también una dieta equilibrada. Por supuesto, y a moverse. A mayor severidad de la periodontitis, cuando vemos esas bocas que están así, pero terribles, que los dientes se mueven, llenos de sarro y demás, tenemos mayor riesgo de desarrollar más complicaciones de diabetes. O sea, estuvimos hablando recién de las neuropatías, de los problemas renales, los problemas de los ojos, los problemas de la visión, de los problemas de la disfunción eréctil en los varones, que el otro día parece que se habían quedado medio nerviosos algunos. Tienen más posibilidades de desarrollar esas complicaciones más graves si la boca no está en buenas condiciones. Esto es una cosa muy importante. En este momento la enfermedad periodontal tiene una relación importantísima con varias otras enfermedades. Yo creo que eso lo vamos a desarrollar en otro tema, porque a la luz de las investigaciones actuales, la verdad es que la enfermedad periodontal es una cosa que tiene que ser tratada y tiene que ser evaluada y tiene que estar siempre controlada. Los pacientes que tienen estos problemas son pacientes de infecciones crónicas, así que no se olviden. Veamos la otra. Tenemos otra imagen como para ir viendo las recomendaciones de los diabéticos en salud oral. El paciente diabético, si no tiene enfermedad periodontal, que bueno, hay que dar las gracias. Porque hay que mantenerla a la línea. Tiene que tener la prevención. Siempre. Tiene más posibilidad, como veíamos recién, de empezar a desarrollar esta cosa. La prevención para él es súper importante, por lo tanto tiene que tener cuidado con su higiene, con las visitas al dentista, con el control con el cepillado, con los enjuagatorios que se le den. Cuando ya el paciente ya tiene gingivitis, acuérdense, con historial de periodontitis tal vez, es un paciente de riesgo, por lo tanto se tiene que controlarse y tiene que estar en control con su odontólogo o especialmente con su tratante, con el periodoncista, que es el especialista en las enfermedades de la encía. Y cuando ya está con periodontitis o está con algo que se llama periimplantitis, fíjense que aparecieron los implantes y ya apareció enseguida la enfermedad que la afecta, la periimplantitis. Periimplantitis cuando alrededor del implante se empieza a producir la inflamación y uno finalmente también pierde los implantes. Así que ojo con eso. Esos son tratamientos en sí que tienen que ser, que tienen que cuidarse, y el paciente diabético con esta enfermedad vimos que todas las complicaciones que podía tener, por lo tanto tiene que tener un control, pero estricto con su tratante, con el especialista, con el periodoncista. ¿Qué pasa con acá estamos viendo, bueno, estos son, me imagino, ejemplos, pero muchas veces las personas al ver, porque la diabetes hoy en día también existen personas más jóvenes, a lo mejor ver que afecta a su vida diaria, la imagen de sus dientes, el aliento que tiene, muchas veces esto genera complicaciones. Obviamente tratar de paliar con diferentes soluciones, ya sea un enjuague bucal, una pasta dental, un mayor cepillado.
¿Qué todo cosas eso. no debería hacer? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, una persona que tiene diabetes puede usar cualquier tipo de enjuague bucal. La verdad es que es preferible que un paciente diabético debe ser un paciente tratado por profesionales de la salud. Me explico. Tiene que ir a su control odontológico, ahí primero le van a enseñar cómo cepillarse de mejor manera para evitar hacerse daño. Acuérdense que los pacientes diabéticos tienen las mucosas un poco más sensibles. Le van a enseñar qué tipo de cepillo, generalmente los cepillos son blandos, cuánto tiempo tiene que durar su cepillo. Hablamos la vez pasada que máximo 3 meses, hay personas que le duran menos de un mes. El uso de colutorios, como decías tú, de enjuagatorios también tienen que ser recetados. Vamos viendo que en realidad hay diferentes concentraciones y es bueno que sean recetados. Y si es necesario hacer otros procedimientos, son pacientes que tienen que controlarse, Paula. Ese es el mensaje. Porque muchas veces, claro, tratan de paliar estas situaciones con a lo mejor productos de góndola de supermercado o de farmacia, y a veces a lo mejor esa solución es más cara que otra. Sí, la verdad es que es preferible que vayan, que se evalúen, que se controlen, que se hagan higienes periódicas de manera profesional y ahí le van a dar todas las instrucciones, pero es súper importante eso que tú estás comentando recién de que tienen que ir a los cuidados. Veamos la última, me parece que ya tenemos la última en realidad, los cuidados de la atención dental en el paciente diabético. El paciente diabético ya va al dentista. Cuando uno va al dentista, por regla general, a uno le hacen algo que se llama anamnesis, es decir, le empiezan a preguntar toda una historia para saber qué es lo que es. El paciente dice, yo soy diabético, y uno dice, perfecto. Los pacientes normalmente vienen a consultas o vienen por urgencias. Cuando es una urgencia, un paciente que viene por dolor y es diabético, lo primero que uno tiene que ver es verificar su glicemia, ¿ya? La persona diabética generalmente sabe que es diabética cuando lo dice, pero hay muchas personas que uno llega, los ve y no, si yo estoy súper bien, entonces tiene ciertos claro, síntomas la verdad es que uno ya aprende a identificar este tipo de características y muchas veces les pide glicemia, les pide cosas. Eso es lo primero, la atención de los pacientes diabéticos de preferencia en la mañana. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol, que son los niveles que nos permiten regular nuestra ansiedad, están más altos en la mañana que en la tarde, por lo tanto evitar el estrés para estos pacientes. ¿Por qué evitar el estrés, señores? Ay, Los sería pacientes, tan fácil Yo yo creo que esto es para todos, independiente para si tiene todos. diabetes o no. Es que lo que pasa es que nosotros, cuando uno no tiene diabetes, por ejemplo, ante situaciones de estrés, nuestros mecanismos controlan. El paciente diabético con estrés, señora, le sube la glicemia. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso. Por eso le digo yo que tiene que la atención en la mañana, porque los niveles de cortisol, que son los que nos regulan nuestro enfrentamiento ante las cosas que nos dan cosas, van a ayudarnos. Por eso es que tenemos que evitar el estrés con ellos. El paciente tiene que ir con sus medicamentos a la consulta para que uno sepa qué es lo que está tomando, si se lo tomó, a qué hora se lo tomó, si comió o no comió, etc. Los pacientes diabéticos muchas veces cuando van a la atención, cuando les da miedo, etc., pueden tener algo que se llama una hipoglicemia. La hipoglicemia es una situación en realidad que uno debería pesquisar y tratar. ¿En qué sentido? La hipoglicemia se trata con los pacientes diabéticos que siempre andan con un caramelito dentro de la cartera, que es muy bueno, porque ellos sienten en realidad que pacientes que se empiezan ahí, como que se marean, están medio raros, probablemente están haciendo un poco de hipoglicemia. Cuando hay que hacer procedimientos quirúrgicos o hay que hacer alguna cosa que vaya a implicar probablemente hacer una bacteremia, acuérdense que hablamos de ese término cuando nosotros hacemos extracciones, cuando hacemos limpieza, incluso cuando hay en pacientes que tienen problemas importantes de periodontitis, tenemos que trabajar con antibióticos de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque se infectan y si se van a infectar tienen más posibilidad de infectarse, por lo tanto de tener complicaciones en su diabetes, en su control de glicemia. Perfecto. Uso de anestesia apropiada, cirugía traumática y controles después. Ya. Como siempre, agradecerle a Clínica Croacia por estar con nosotros. Dirección: Sarmiento 1053. ¿Y los horarios? 9 a 9 de lunes a viernes y de 10 a 6 el día sábado. Esperamos que tengan un excelente día. Ustedes igual. Muchas gracias. Bueno, nosotros tomamos inmediatamente contacto con Pingüino Radio y ya estamos con Jorge Gómez para que nos informe respecto a todo lo que ha ocurrido en la jornada del día de hoy.